El fruto del Espíritu se llama este tema. Cuando tú plantas un árbol, ese árbol empieza a crecer, un árbol frutal, un árbol que da un fruto. Y ese árbol no necesita que tú le estés diciendo, oye, limón, te pido que des limones. Ese árbol en su naturaleza empieza, es algo impresionante. O sea, la verdad es que la ciencia lo explica todo como que sin corazón. Pero imagínate que este árbol, dentro de su ADN, dentro del momento en el que fue creado por Dios, algo puso Dios. Que este árbol está plantado sobre tierra normal, puede ser cualquier tipo de tierra. Y lo que hace es que tú le echas agua a este árbol y en sus raíces este árbol empieza a beber esa agua sin que te des cuenta, porque no la chupa como si fuera un popote, no, sin que tú te des cuenta, este árbol está tomando el agua. Después en su tallo empieza a correr esta agua, va a las ramas, a las hojas y de pronto sale una flor. Y en esa flor, esa misma agua, esos mismos nutrientes de la tierra, el árbol de pronto hace que de esa flor tenga una pequeña cosita en el centro. A los pocos días la flor se ve hermosa, pero después todos los pétalos se caen y de la flor empieza a crecer el centro, empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que ya es un limón delicioso. Lo agarras del árbol, lo cortas y ahora sí a tu taquito de limón o a tus papitas o a lo que te guste, a agüita, lo que sea que le eches limón. ¡Qué maravilla! Qué cosa tan hermosa es la que les acabo de describir. Para nosotros ya es tan fácil, me da 1 kilo de limones y lo agarramos en la bolsa y nos lo llevamos, pero eso sucedió de una creación hermosa de Dios. Dios es maravilloso. Así que hoy vamos a hablar no del fruto de la tierra, sino del fruto del Espíritu Santo. Quiero por favor que lean Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17, por favor. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Ok, fíjense, aquí vemos dos partes de nosotros. Es eso que muchas veces en las caricaturas a veces salía como un angelito de un lado y un diablito del otro. Bueno, esos tienen un nombre y no son exactamente así, pero tenemos de un lado la naturaleza pecaminosa. Y fíjense, es una naturaleza que hay en nosotros pecaminosa. ¿Qué quiere decir? Que como seres humanos que vivimos en esta tierra, hasta que Cristo no venga y cambie nuestro cuerpo, dentro de nosotros está esta naturaleza, con la cual nos dan ganas de pecar, nos dan ganas de decir mentiras, nos dan ganas del chisme, nos dan ganas de la crítica, y así podemos ir subiendo y subiendo y subiendo. Y por el otro lado, aquellos que hemos recibido a Jesús, que hemos recibido al Espíritu Santo, entonces tenemos al Espíritu en nosotros. Y el Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones y nos está diciendo, pide perdón, perdona, ama. Señor, pero es que tengo ganas de no hacerlo, tengo ganas de criticar, tengo ganas de... y el Espíritu te dice, no,
Entonces, la verdad es que como hijos de Dios, nos encontramos en una lucha constante dentro de nosotros. Por un lado, nuestra naturaleza pecaminosa y por el otro lado, el Espíritu Santo hablándonos. Quiero decirte, el mayor problema de los hijos de Dios no son los demonios. Ya vimos en un tema que los demonios no tienen autoridad, el diablo no tiene autoridad para hacernos nada, pero uno de los mayores problemas es nuestra naturaleza pecaminosa. Satanás no está en todos lados, el diablo no está en todos los lugares, pero donde haya un humano, hay naturaleza pecaminosa. Y nos da ganas de hacer lo malo, de hacer aquello que Dios no desea que hagamos. Pero entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo dé su fruto. Como les expliqué al principio, tenemos un árbol que está tomando agua, que está tomando de la tierra. Bueno, tú y yo, ¿de dónde vamos a tomar agua? Vamos a tomar del Espíritu Santo para poder dar un fruto. Es la manera en la que podemos dar fruto. Así que vamos a leer Gálatas, ahí mismo en Gálatas capítulo 5, vamos a leer el versículo 16 y 17. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Perfecto. Aquí fíjense, dice el fruto, y no dice los frutos, sino está diciendo el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. 9 cosas en las que tenemos que estar caminando. Son 9 cosas que tenemos que anhelar en nuestras vidas, pero saber, y esto es importante, que tú y yo no las podemos producir. Tú y yo por nuestra propia fuerza no podemos producirla. Les hablaba acerca del limón, del árbol de los limones. Ese limón tiene la capacidad para producir el limón, pero necesita algo. Necesita estar en la tierra y necesita agua. Y también necesita el aire, ¿no? Pero si tú agarras ese árbol, lo tomas y lo arrancas de la tierra y le echas agua todos los días y lo tienes en el aire y le echas agua, ¿qué le va a pasar a ese árbol? Se va a morir. Porque ese árbol no necesita que le eches agua encima. Ese árbol necesita estar en la tierra y que sus raíces agarren el agua. Ahora, ¿qué pasa si tienes ese árbol, lo tienes en la tierra, lo tienes con agua, pero lo metes en un cuarto donde no hay oxígeno y donde no le da la luz del sol? Bueno, donde no hay aire y donde no le da la luz del sol. Ya va a pasar lo mismo. Ese árbol se va a morir. ¿Por qué? Porque hay cosas que necesita ese árbol. De la misma manera que ese árbol no puede dar frutos si no está en las condiciones correctas, nuestras condiciones correctas son estar bebiendo del Espíritu Santo. Para que nosotros podamos dar el fruto del Espíritu Santo, tenemos que beber del Espíritu Santo. Tenemos que estar plantados en la palabra del Espíritu Santo, bebiendo del Espíritu Santo, tomando el sol del Espíritu Santo, porque si no, no vamos a dar el fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Que muchas veces estamos sin oxígeno, sin tierra, sin el sol, sin agua y queremos amar, pero no podemos. ¿Por qué? Porque necesitamos del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos del Espíritu Santo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la comunión con el Espíritu Santo. Y esa comunión con el Espíritu Santo nos lleva a un fruto del Espíritu Santo.
Salmos capítulo 1, versículos del 1 al 3, por favor. No lo yo pues. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos. A ver, ahí vamos. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Wow. Este salmo es de los salmos más bellos que hay. De hecho, es un salmo que memoricé hace tiempo. Y de este salmo nos encanta algo. Nos encanta que al final dice, sus hojas no se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y la verdad es que a ti y a mí nos gustaría prosperar en todo lo que hacemos, ¿cierto? No, yo quiero prosperar y empezar un negocio y prosperar y casarme y prosperar, tener hijos y prosperar. Pero no está solo esa frase. Antes de eso, está diciendo, qué alegría para los que no siguen los consejos de los malos. Si queremos dar el fruto del Espíritu Santo, no podemos seguir el consejo de los malos. ¿Se acuerdan? El angelito, el diablito. Bueno, el diablito a veces viene vestido de nuestros amigos. Y ese amigo nos dice, no perdones, roba, haz lo malo, critica, di chismes, di mentiras. Pero aquí dice, no escuches el consejo de los malos. Dice, y no andan con pecadores. ¿A qué se refiere? Que sus vidas no están practicando junto a otros pecadores el pecado, sino que han aprendido a vivir de acuerdo a la ley de Dios. Ni se juntan con burlones. ¿A qué se refiere que no se juntan con burlones? Los burlones en la palabra de Dios son aquellos que se están burlando de lo que Dios dice. Tú conoces a alguien así, seguramente has oído a alguien así, que ay, ¿a poco tú crees que Dios va a hacer algo? Ay, ¿a poco que crees que Jesús existió? Ay, ¿a poco crees que Dios va a venir? No, no, no. Tú y yo no podemos juntarnos con esos burlones. Podemos estar con ellos, pero tenemos que aprender a tener cuidado, porque si no, esas cuestiones van a matar el árbol y no va a poder dar fruto. Versículo 2 que leyó Anet dice, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Leen la Biblia, pero no solo la leen, meditan. Meditan. ¿Qué quiere decir meditan? Lo que estamos haciendo ahorita. Estamos analizando palabra por palabra, frase por frase. La pensamos y decimos, ¿cómo puedo meditar en la palabra de Dios? Memorizándola, analizándola, meditándola. Meditan en su ley de día y de noche. Y entonces, cuando meditan en esa ley, son como árboles plantados a la orilla de un río. Ese río es el Espíritu Santo, que siempre dan su fruto en su tiempo. Sus hojas no se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Los dones del Espíritu Santo. Los dones es una cosa que vamos a ver en la siguiente clase. Los frutos son otra cosa. Los dones del Espíritu Santo pueden ser hablar en lenguas, la profecía, la interpretación de lenguas. Esos son dones del Espíritu Santo. Y esos suceden de manera instantánea, porque son dones. La palabra don significa regalo. Es algo instantáneo. Pero por el otro lado está el fruto. No hay fruto instantáneo. Tú nunca vas a plantar un árbol y al segundo vas a ver que dé fruto. Hay árboles que tardan 15 años en dar su primer fruto. Hay árboles que tienen que pasar por un tiempo para dar fruto. Pero ¿qué tienen que estar haciendo? Estar bebiendo, estar tomando de lo que Dios tiene
para ellos. Amén. Así que tú y yo tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios. Tenemos que tener paciencia. Ahora, la paciencia no quiere decir que digamos, bueno, pues ahí cuando se dé el fruto se dará. No, 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 no. Tenemos que beber del Espíritu Santo. Tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios, meditarla, leerla, memorizarla y tratar de vivirla para que de pronto sale el fruto. Los discípulos del Señor Jesús salieron, predicaron la palabra, sanaron a los enfermos, pero al mismo tiempo, después de haber predicado la palabra, sanaron a los enfermos, liberaron a los endemoniados, y de pronto vemos a Judas negando a Jesús. Y de pronto vemos que los discípulos están peleando. Poquito antes de que muriera el Señor Jesús, están diciendo, Señor, ¿y quién es el más importante? ¿Quién va a ser el más importante de nosotros, Señor? Y Jesús diciendo, todavía no han dado fruto. Les falta madurar. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Tenemos que aprender a pasar tiempo en la palabra de Dios. Tenemos que aprender a pasar tiempo en la presencia de Dios, porque ahí es donde se da el fruto. Ahora, Dios busca fruto de ti. En una ocasión, Jesús se acercó a una higuera. Lo cuenta la palabra. Y se acerca a la higuera. Y hace una aclaración importante la palabra. Dice, no era tiempo de higos. Pero Jesús quería sacar un higo de esa higuera. Y se acercó. Y dijo, quiero un higo. Pero todavía no estaban. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús maldijo la higuera. Y esa higuera se secó. La gente a nuestro alrededor anhela ver un fruto en nuestras vidas. Por eso es tan importante que busquemos la palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Son como la tierra y el agua. Y estos dos nos van a llevar a dar fruto. Pero la gente está esperando ese fruto. La gente quiere encontrar ese amor que no encuentra en el mundo, lo quiere encontrar en ti. Esa alegría que no encuentra en el mundo, la quiere encontrar en ti. Esa paz que no encuentra en el mundo, la quiere encontrar en ti. Esa paciencia la quiere encontrar en ti. Esa gentileza, esa bondad, esa fidelidad, esa humildad y ese control propio, lo quiere encontrar en ti. El mundo quiere referentes. Sabes, el mundo muchas veces no quiere vivir la palabra de Dios, pero sí quiere ver que otros lo hagan. Híjole, qué responsabilidad nos ha dado el Señor como discípulos. Porque tú y yo tenemos que ser un referente de este mundo. El mundo está tan hambriento de gente que verdaderamente camine en la palabra de Dios y no solo la predique. Tenemos que ser esos discípulos. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8, por favor. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan frutos, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Por qué? Separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Amén. Amén. Wow, este Juan 15 es tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Quiero que analicemos varias cosas. Número 1, Jesús
es la vid verdadera. La vid es el árbol de la uva. Dice, mi Padre es el labrador, es el que trabaja la vid. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, las corta. Y poda las ramas que sí dan fruto. ¿Tú y yo qué somos? Las ramas. ¿Ok? Entonces está la vid, que normalmente la vid pensemos en el tronco. Las ramas, pensemos en unas ramas. Hay dos tipos de ramas. Las que dan fruto y las que no dan fruto. Las que no dan fruto, ¿qué pasa? Las corta. No sirven. Si no dan fruto, no sirven. Pero las que sí dan fruto, esas no las corta. Esas las poda. Le quita unas hojas. ¿Para qué le quita las hojas? Para que las hojas no se coman los nutrientes y el nutriente fluya hasta el fruto. Y entonces el fruto empieza a crecer bonito, bonitos y gorditos. Eso es lo maravilloso. Entonces, fíjense, el Padre viene a podar. En nuestras vidas hay podas. Se necesita podar para que demos fruto. Y a veces Dios nos quita algunas cosas. Le voy a quitar tantito orgullo. Le voy a quitar tantito los celos. Le voy a quitar esto para que dé más fruto. Qué hermoso que tenemos un Padre que nos cuida para que podamos dar más fruto. Tú has sido podado, has sido purificado por el mensaje de Jesucristo. Y después, a partir del versículo 4, dice una palabra hermosa: permanezcan en mí. Tú y yo tenemos que aprender a permanecer, porque para dar fruto tenemos que permanecer. Una de las cosas más importantes en la fe cristiana es permanecer, 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 permanecer. Una distinción de los discípulos de Jesús es permanecer en los momentos buenos y en los momentos malos. Permanecer da victoria. Permanecer da victoria. Tenemos que aprender a permanecer. Así que dice, después los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no puedes hacer nada. Tú y yo, para poder dar mucho fruto, tenemos que aprender a permanecer en Jesús. En cualquier momento de nuestras vidas, permanecer en Jesús. Versículo 7, si permaneces en Jesús y sus palabras, las de Jesús, permanecen en ti, fíjate lo que dice, puedes pedir lo que quieras y te será concedido. Qué hermoso esto que nos está diciendo Jesús. Si tú permaneces en mí, si mis palabras permanecen en ti, puedes pedir lo que quieras y te será hecho. Te reto a permanecer en Jesús y a pedir lo que quieras. Pídelo, porque entonces verás el milagro. Cuando produces mucho fruto, demuestras que eres un verdadero discípulo. Los verdaderos discípulos dan mucho fruto. Ay, qué tremendo. Qué tremendo, porque en el mundo en el que vivimos, a veces aparentamos ser discípulos de Jesús. Pero tú y yo no debemos de aparentar ser discípulos de Jesús. Tú y yo tenemos que aprender a ser discípulos de Jesús. Y ahí está una gran diferencia. Pareciera lo mismo. Yo puedo agarrar una Biblia, vestirme bien, peinarme bien y decir, yo amo a Jesucristo con todo mi corazón. Pero ¿en dónde es probado eso? En la permanencia. Hay cristianos que un año fueron buenos cristianos. Hay cristianos que fueron cristianos mientras todo iba bien. Pero ahí no se prueba la permanencia. La permanencia se prueba cuando no todo va bien. Por eso los cristianos pasamos por momentos difíciles. Solo así podemos darnos cuenta si son discípulos o no.
si soy un discípulo o no. En los momentos adversos, en los momentos difíciles. Ahí es donde permanecen solo los discípulos, donde permanecen solo los guerreros, aquellos que conquistarán el reino de los cielos. Tenemos que aprender a permanecer y dar mucho fruto. Permanecer es sinónimo de perseverancia y constancia. Y hay muchos resultados en nuestras vidas que no se verán hasta que seamos perseverantes y constantes. ¿Y qué quiere decir eso? Darle duro una y otra vez. Trabajar, 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 trabajar. Hacer. Perdonar, perdonar, perdonar. Amar, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la permanencia. Perseverar y ser constantes. Entonces, la clave está en no solamente comenzar, sino en continuar hasta concluir. Comenzar, continuar, concluir. Comenzar, continuar, concluir. Tantas personas se quedan solamente en comenzar. Es bien fácil comenzar un negocio. Es bien fácil comenzar un matrimonio. Es bien fácil comenzar una nueva oportunidad. Eso es bien fácil. Todos lo hacen a diario. Pero continuar hasta concluir es un porcentaje bajísimo. Y ahí está la gran diferencia entre un discípulo de Jesús y entre uno que parece ser un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús comenzó a seguir a Jesús, lo continuó siguiendo a pesar de las circunstancias y concluyó su vida dando gloria a Dios. Qué hermoso, eso es dar fruto. El fruto del Espíritu es una evidencia de la salvación. No sé si por favor pueden leer Mateo 7, 17 y 20, por favor. Mateo 7, 17, 20. Un árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce... Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto. Puedes identificar a la gente por sus acciones. Wow. Por sus frutos se conoce a la gente. Un buen árbol produce buenos frutos y un mal árbol produce malos frutos. Creo que esto está clarísimo. Necesitamos aprender a saber qué árbol somos, de dónde estamos bebiendo. Porque si nosotros hemos creído en Jesús, si nosotros somos salvos en Jesús, entonces tenemos que estar produciendo buenos frutos. Puedes identificar un árbol por su fruto. De la misma manera puedes identificar a la gente por sus acciones. Cuando solamente hay un fruto aparente, nos encontramos frente a una persona que tal vez está viviendo una religión. Pero ya hemos entendido a través de este curso que la religión no es lo que el Señor está buscando. Lo que el Señor está buscando es una vida que le dé gloria a Él. Y solo así podemos dar esa clase de frutos, bebiendo del Espíritu Santo. Sé constante, permanece, sigue bebiendo de su palabra, sigue memorizándola, sigue bebiendo del Espíritu Santo y darás unos frutos preciosos en el Espíritu Santo. Y con esto terminamos. Los discípulos llevamos mucho fruto y quisiera que leyeran esta historia que está en Jueces, capítulo 9, del 8 al 15, por favor. Cierta vez, los árboles decidieron elegir un rey. Primero le dijeron al olivo, reina sobre nosotros, pero el olivo se negó diciendo,
¿Dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente solo para merecerme por encima de los árboles? ¿Mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la higuera, reina sobre nosotros. Pero la higuera también se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir mi dulce fruto solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la vid, reina sobre nosotros. Pero la vid también se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Finalmente, y el espino les respondió a los árboles, si realmente quieren que yo sea su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra, si no, que salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano. Buenísimo, buenísimo. Fíjense, aquí vemos varios árboles. Vemos el olivo que da la aceituna, con la cual da el aceite de oliva. Es un significado hermoso en la palabra de Dios. Ese aceite es un símbolo del Espíritu Santo, es un símbolo de la autoridad que Dios le da a una persona con la unción, es un símbolo de que el Señor está con una persona. Y dice el olivo, mira, yo doy mi fruto, yo no quiero ir a otro lugar, porque mi fruto es suficiente, es lo que yo hago. Entonces mi fruto es lo mejor que yo puedo hacer. Yo no puedo dejar de dar mi fruto. Después van con la segunda, es la higuera. Y la higuera les dice, no, ¿saben qué? Yo doy un fruto súper dulce con el cual come Dios, comen los hombres. Dice, yo no puedo dejar de dar mi higo. Y después dan con la vid, que está hablando del gozo y de la alegría, porque de la vid sale la uva y de la uva sale el vino. Pero saben, por ahí salió una zarza, que es un arbolito que no da nada, que no hace nada y que nadie quiere. Y ese arbolito dijo, sí, pues pónganme a mí de rey, y quien no se ponga sobre mi gobierno los voy a consumir con el fuego. Cuando una persona no da fruto, esa persona buscará aplastar. Cuando una persona no da fruto, esa persona lo que quiere es, ¿cómo se dice? Subyugar, como tener presionada, oprimida a las personas, diciendo, pues yo soy el gobernante. ¿A cuántos gobernantes a veces se parece esa zarza? En lugar de el olivo que dice, yo quiero dar mi fruto. La higuera que dice, yo quiero dar mis higos. La vid que dice, yo quiero dar ese vino que alegra a Dios y a los hombres. Fíjense qué diferencia entre alguien que sabe dar fruto, que puede dar fruto, que se goza en el fruto que da, y alguien que solamente quiere los aplausos de la gente. Los hijos de Dios no tenemos que irnos por los aplausos de la gente, sino debemos de aprender a que la gente se sirva de nosotros, que la gente pueda tomar unción de nosotros, que la gente pueda tomar dulzura de nosotros, que la gente pueda alegrarse con nuestra presencia, con nuestras palabras, con nuestros abrazos. Eso es el fruto del Espíritu. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Eso es el fruto del Espíritu Santo que tenemos que dar como hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Amén.